Muchas gracias al señor presidente y a los integrantes de la mesa directiva, académicas y académicos, señoras y señores. Si el presidente me permite, voy a hacer la introducción desde el micrófono de la sala, si es que, con su permiso. Pues nuevamente, muchísimas gracias y también tengo la oportunidad de reiterar la bienvenida a la doctora Morales y de esta extraordinaria oportunidad de saludar al doctor Cravioto a la distancia, pero siempre con mucho aprecio y afecto. Como bien dice el señor presidente de la Academia, el término de salud pública personalizada no solo es un término, sino ya es un concepto que hemos trabajado en los últimos 10 años y que hoy en día podemos decir que es una innovación que podría ser catalogada de disruptiva. ¿Por qué es disruptiva? Por lo mismo, justamente, porque modifica el patrón de una visión un tanto tradicional de que la visión desde la salud pública es justamente poblacional y aquellos que tienen las características propias de definición de cierto número de riesgos o vulnerabilidades o incluso patologías, son sujeto o sujetas a una política, digamos, universal para su condición de salud, y lo que aquí estamos planteando es que ya podemos evolucionar, y voy a dar el razonamiento de ello, a la visión de una política de salud pública con intervenciones personalizadas, porque podemos hoy, gracias a las tendencias, hacer las diferenciaciones de los sujetos y las sujetas que están al interior de los grupos ya clasificados. Aquí es que está en presentación. Gracias. ¿Por qué es posible esto? Pues básicamente porque tenemos la coincidencia de tres importantes tendencias. Uno es la revolución en la generación del conocimiento, que daré algunos breves ejemplos. Segundo, la revolución en la ciencia de datos, es en la capacidad analítica que hoy tenemos, y se suma una tercera, que es la revolución en la capacidad analítica del genoma. Solo un dato a reflexionar en términos de la revolución en el conocimiento médico, y es justamente el tiempo que se ha llevado para hacer la modificación o renovación de conceptos, y aquí pueden ver en esta lámina cómo alrededor de a mediados del siglo pasado se veía que el conocimiento podía cambiar aproximadamente cada 50 años. Ya en 1980 se veía la posibilidad o se veía que el conocimiento tenía innovaciones y renovación del mismo cada 7 años, y así en el 2010 en tener un 3.5, y actualmente podemos decir que el conocimiento tiene un proceso de inclusión y de conceptos y de nuevo conocimiento de prácticamente 73 días. Un ejemplo de ello es lo que vivimos con COVID, que prácticamente entre el 2020 y mayo de este año se han hecho más de 1.100.000 publicaciones alrededor de COVID en prácticamente todos los países del globo. Esto nos habla entonces de que hay un fluido proceso de la ciencia en la generación de nuevo conocimiento, y es necesario entonces tener los elementos para captar ese conocimiento lo más rápido posible, porque en finales del siglo pasado se llevaba aproximadamente 15 años entre el conocimiento de las ciencias básicas y la aplicación de lo mismo. Hoy, gracias a esta revolución y a esta capacidad tecnológica, podemos hablar de que este lapso se ha reducido en menos de 3 años. El otro elemento es lo que hablábamos, la revolución en el conocimiento genómico. Hay un sinnúmero de espacios que se fueron dando alrededor de 1953, cuando Watson y Crick descubren el DNA. Pasaron unos 20 años en silencio, pero después hubo una bonita coincidencia de distintos elementos que aquí se quedan descritos para llegar al 2001 con la primera publicación del genoma humano. Posterior a ello se dieron una serie de atributos muy importantes
que se fueron sumando, sobre todo en el campo de la maquinaria analítica, que permitió acelerar el proceso de conocimiento del genoma y el incluso hacerlo mucho más accesible a distintos procesos y laboratorios ya no tan sofisticados y poderlos llevarla a cabo mucho más cercano al proceso de la práctica clínica. Y tanto así que incluso hace apenas unas semanas, ya en el 2022, se dio la publicación de un nuevo proceso del proyecto que se denomina del consorcio telómero a telómero, en el que vuelven a analizar todo el genoma e incluso agregan un 8% que no había sido analizado y en el cual se encuentra que 1/3 de todo el proceso del genoma está relacionado a la génesis de proteínas. Esto nos ha permitido incluso afinar la cantidad de pares de bases que conforman el genoma. El número siempre ha ido variando, pero ahorita esta nueva publicación en Science nos confirma que tenemos un poco más de 3,000 pares de bases que conforman el genoma. Entonces, con todo este conocimiento se suma el costo. Y gracias a eso hoy podemos hablar de que el estudio del genoma completo, y ya hay muchas alternativas en el que no necesitamos estudiar todo el genoma, podemos hablar de un genoma completo aproximadamente en lo que ahí se puede ver en $562, cuando posiblemente en el 2001 fue uno de las investigaciones que más presupuesto tuvo a lo largo de la historia. Entonces, con esto tenemos la revolución del conocimiento, la revolución de la capacidad analítica del genoma, y terminamos con lo que es la revolución en la ciencia de datos, donde hay la confluencia de todas estas variables que van desde las ciencias de la computación, el componente que podemos ver ahí de tecnologías, de las matemáticas, de la visualización y sobre todo de la estadística y el manejo de la probabilidad. Y esto es muy relevante porque entonces ya empezamos a hablar de los procesos predictivos en el campo de la salud pública. ¿Y por qué esto nos permite hablar de que ya es un hecho de que hoy podemos empezar a llevar a cabo los procesos de intervenciones de salud pública personalizados? Y es justamente a lo que estamos llegando ya en nuestro mundo global y nacional, en lo que se denomina la revolución y evolución de la 5G. Esto es ni más ni menos 100 veces más rápido. Esto permite la interacción con un número de más de 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado y además el periodo de latencia es prácticamente instantáneo. Y esto, si lo aunamos a la independencia de las plataformas digitales donde ya funcionamos de forma descentralizada a través de las soluciones de integración y conexión en tiempo real, podemos hablar del conocimiento llevado a la capacidad analítica y a la toma de decisiones en el momento en el que están sucediendo. Esto, por lo tanto, es lo que hoy la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, la misma OPS y muchos organismos académicos alrededor del mundo ya han definido como las plataformas de salud digital, constituido y entonces asimilando estos 6 elementos: el uso de las plataformas digitales robustas, los servicios optimizados en la nube, la capacidad de los dispositivos a distancia, el influjo de las redes sociales, y aquí ya asimilar toda esta capacidad analítica con la inteligencia artificial y la ciencia de datos y asimilar mucho más rápido el conocimiento científico. Y nos lleva entonces a esta visión de la salud pública personalizada. Es una visión en la que, dentro del contexto de la población de referencia, podemos segmentar, y ese es el propósito de esta sesión, dar los ejemplos correspondientes para demostrar que podemos hacer una salud pública mucho más proactiva, que podemos hacerla mucho más personalizada de acuerdo a los factores de riesgo, predictiva, gracias a las capacidades que hoy tenemos de hacer esos modelos, y de llevarlo justamente a los componentes de prevención, de participación y hacerla permanente. Para este ejercicio de compartir con ustedes esta visión, he invitado a 3 colegas que nos van a permitir hacer un poquito más a profundizar en este campo y en cada uno de ellos.
Primero vamos a tener, y los voy a presentar y después estarán pasando al uso de la voz, la doctora Julieta Lomelín Gascón. La doctora Lomelín es médica de la Universidad La Salle, es maestra en salud pública por la Universidad de Boston y tiene una muy amplia experiencia en el uso de soluciones de salud digital para favorecer la toma de decisiones en los campos de la salud materna, las enfermedades crónicas y el COVID. Seguida del doctor Héctor Gallardo Rincón, él va a hablar de la aplicación de la salud pública en el adulto, y él es egresado de la Universidad de Guadalajara, especialista en medicina interna por el Instituto Nacional de Nutrición y después su maestría en ciencias en la Universidad de Johns Hopkins, y tiene una amplia experiencia sobre todo en soluciones digitales en la atención primaria y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde hace 12 años. Y cerramos las intervenciones con la doctora Liselott Anderson para hablar justamente de la visión de la salud pública personalizada en la educación profesional continua. Ella es médica de la Universidad Autónoma de Guadalajara, pediatra y posgrado de alta especialidad en calidad de la atención del paciente pediátrico del Hospital Infantil de México Federico Gómez, así como el curso de maestría en ciencias sociomédicas en el área de educación en ciencias de la salud de la UNAM, y tiene destacada experiencia en el diseño y operación de plataformas interactivas para la educación en salud online. Así es que espero que sea de interés, que sea disruptiva la discusión y que podamos dejar este concepto que está literalmente en una capacidad inmediata de poder empezar a ser aplicada en el campo, y que mucho de lo que nos van a compartir es esa experiencia ya de la vivencia cotidiana. Muchas gracias por su atención y